representa de los trabajadores del transporte es el compañero Alejandro, alias El Gitano Ulloa. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañero. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por participar. A ver, nosotros también somos trabajadores, hacemos hace muchos años este programa, somos trabajadores del Estado. Acá hay un compañero en la mesa que es afiliado PCN, trabajador del Estado. Yo soy de ATE, fíjate vos la variedad que tenemos acá en la mesa. Bueno, Marcelo Dualde también está acá en la mesa con nosotros, un compañero que, periodista que trabajó en la función pública muchos años, en la parte de derechos humanos con su hermano. Bueno, estamos todos como trabajadores, como conjunto de la mayoría del pueblo argentino, sufriendo una merma muy importante en los ingresos a través de las distintas medidas que toma este gobierno. Y los trabajadores del transporte, alguna vez se los identificó como un gremio que tenía buenos ingresos, bueno, no solo los de transporte de pasajeros, sino también los compañeros camioneros y demás. ¿Están sufriendo también, Gitano, la pérdida del ingreso, ¿no es cierto?, de forma importante? ¿Hola? Mira, discúlpame que te estoy escuchando un poco mal. A ver, ¿querés que te repita o escuchaste parte? Escuché que los trabajadores del transporte han tenido siempre buenos ingresos y que ahora están especialmente mal. Sí. ¿O no es así? ¿Me equivoco si digo eso, Gitano? Mirá, yo creo que es un empobrecimiento generalizado de toda la clase trabajadora y que los trabajadores del transporte lo sufren igual que la gran mayoría de los trabajadores. Bueno, ahí escuchaba en YouTube de un compañero del Garrahan que dice que un médico gana con 60 horas laborables, gana 860.000 pesos, lo cual es prácticamente condenar a la miseria. Incluyendo las guardias. Ganan eso incluyendo las guardias. Incluyendo las guardias, sí, o sea, las 40 horas normales y las extras que para ellos son guardias, lo cual es primero es condenarlos al trabajo permanente y segundo señala el empobrecimiento masivo. Hay en el gremio de prensa hay una queja sostenida de trabajadores con multitrabajo. Hay compañeros que tienen 3, 4 y hasta 5 trabajos para llegar a un ingreso mínimo. Realmente la pérdida de salarios en los últimos 10 años ha sido sostenida y en este último desgraciado año y medio la caída es monumental, ¿no? Sí, ahí hay que agregarle... Dentro de eso, los trabajadores del transporte, donde incluyo a los trabajadores del subte, a los ferroviarios, incluso a los colectiveros de larga distancia que siempre tuvieron alguna diferencia, realmente la miseria creciente del trabajador es una realidad. Y aparte hay un agravante que este gobierno incorpora, que es ponerle tope a las negociaciones paritarias entre los patrones privados, y bueno, por supuesto lo hace como titular del Estado, con los trabajadores del Estado, pero también quiere intervenir en las paritarias entre los patrones privados y los trabajadores, fijando un tope que está por debajo de las tasas de inflación inclusive, ¿no? La consigna de las paritarias libres pasa a ser una bandera de los trabajadores en blanco, porque desgraciadamente tenemos la mitad de la población que tiene ingresos
digamos, que no... No están registrados. No lo quiero decir, pero vulgarmente se lo conoce como negro, porque buscan un diferencial las empresas de quedarse con con rasguñar muchos ítems, incluso a los trabajadores en blanco, pagarles partes en negro. O sea, queda una especie de ingreso en gris, donde hay bonos, comida, viáticos y otros rubros que a la hora de la jubilación, y lo digo como jubilado, después no se ven reflejados. Exacto, los bonos de comida y todas esas cosas que siempre son argumentos de los empresarios. Pero ahora encima le han sumado que se elimina el derecho de huelga. Bueno, esa es una vieja aspiración de la burguesía de todo el mundo, que en realidad en la Argentina ni siquiera durante la dictadura militar pudieron imponerlo. Lamentablemente la CGT salió a comunicar que daba batalla en el terreno jurídico y que había presentado una cautelar y no sé cuántas cosas más, cuando todo el mundo sabe que son cuestiones que se dirimen poniendo lo que hay que poner sobre la mesa. O sea, no se trata de hacer una presentación judicial. El derecho de huelga se defiende en las calles, se defiende en los lugares de trabajo, se defiende con la huelga misma. No, y aparte, Gitano, teniendo en cuenta que vos sabés que cualquier presentación judicial lleva tiempo, no es una cosa que se resuelve de la noche a la mañana, sino que vamos a suspender el derecho de huelga hasta que resuelva un juez, que puede ser dentro de 2 años, 3 años, 4 años. Pero no sé. ¿Y qué podés confiar en un poder judicial? Además, si los jueces son del estilo de la señora McIntosh, de la jocosa señora que acaba de renunciar al juicio de Maradona, se venden por chaucha y palito, pero también está lleno de jueces corruptos como los que jugaban al tenis con Macri, o los que se dejan comprar por chaucha y palito. Gitano, esta semana consiguieron que se reuniera el Consejo de la Magistratura, que la semana pasada se levantó cuando iban a votar sobre los jueces que habían ido al lago escondido. Esta semana se juntaron, votaron por sobreseer de cualquier tipo de responsabilidad a los jueces. Entonces, esta señora, que lo único que hacía era tratar de convertirse en Mirta Legrand, realmente me quedo con ella toda la vida y no con los sinvergüenzas que integran el poder. No son más de 20 o 30 tipos, ¿no? Ahora, la CAT está llamando a paro justamente por el tema del transporte, que es una confederación de trabajadores. Sí. Un poco... Pascual te habla. ¿Cómo estás, Gitano? ¿Cómo te va, Pascual? Se me va un poco... ¿Se va el sonido? La voz. ¿Ahora? Hola. ¿Ahora me escuchás? Se me había ido un poco la voz. No, digo que la CAT está convocando a paros sorpresivos, por lo menos son los anuncios. Tenemos algunas dudas porque en general la UTA en particular como sindicato anuncia medidas y después las levanta a último momento. La situación es muy complicada porque la dirigencia sindical está distraída, un poco lo que decías vos, en lo que coincidimos. En vez de plantear las luchas históricas del movimiento obrero, la movilización, la confrontación directa, se va a través de los tribunales que claramente están cooptados por las corporaciones económicas y que sirven a los intereses de las patronales. Estos paros sorpresivos, ¿qué posibilidades hay? Disculpame un comentario tardío, porque tenía que ver con el transporte.
Roberto Fernández es un traidor de marca mayor. O sea, toda la vida, desde que yo tengo memoria, Roberto Fernández, desde que lo sucede a Juan Manuel Palacios en la conducción de la UTA, viene haciendo una maniobra que es largar un paro en consulto y luego esperar, en acuerdo con las patronales, que digamos que el gobierno largue la conciliación obligatoria, como si la conciliación obligatoria, digamos, sirviera para algo a los trabajadores. Nunca le sirvió para nada. La conciliación obligatoria es una maniobra vil para que una vez que los trabajadores están ya en paro, con lo que todos sabemos que cuesta sacar una medida de fuerza por el miedo de los compañeros, por las dudas, incluso porque una dirección traidora no ayuda en nada a la movilización. Entonces, tengamos presente eso. Roberto Fernández ya fue cuestionado en muchísimo. Lamentablemente, el secretario gremial que se abrió formó una. También era del palo, o sea, son tipos que hace más de 40 años que no manejan un colectivo. Claro. O sea, son gente que no. La oposición había sellado, y de hecho ahora invita a los compañeros de las líneas que pertenecen a la empresa Dota a meterse en un gremio alternativo, que digamos que en este caso profundiza la división de los trabajadores, y no están ayudando. Las malas lenguas, perdóname, Gitano, las malas lenguas dicen que Dota financiaba la construcción de ese sindicato, justamente para dividir al mundo. Son las malas lenguas. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En realidad, cuando ellos han querido alentarlo, lo han alentado, y a la oposición a alargarse contra Fernández, incluso, no sé si recuerdan el asalto al edificio, el sindicato, sí, de la calle Moreno, con las escaleras como si fuera un combate a todo trapo, y después terminó diluyéndose en 48 horas. Así es. Y el movimiento de trabajadores del transporte, que vos conocés muy bien, ¿tiene algún sector antiburocrático que esté organizado, que esté dando la pelea desde otro lugar, desde otra concepción? Yo creo que sí, siempre hay. La CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, tiene una gran cantidad de gremios, incluso gremios de la vieja intersindical portuario marítima, que están ahí. Patrones de buques. Patrones de cabotaje, Sindicato Argentino de Obreros Navales. Así es. Bueno, electricistas navales, están todos ahí, que está al borde de paralizar el comercio exterior argentino, porque tienen mucho contacto con el gremio de aceiteros. Así es. Están en los puertos que por eso están intentando desesperadamente privatizar. Privatizados ya están, por eso quieren liquidar esa resistencia, pasando cosa que no han podido. Han podido. Y los portuarios en particular. Como la fraternidad, discúlpame. Tanto Fernández como la fraternidad de Maturano han intentado destruir la CAT, hacerle frente
a camioneros, que hoy está bastante tranquilo, por desgracia, por el poder de fuego que tiene, digo, ¿no? Así es. Y no, no es de descartar que en la medida en que los sueldos, porque nadie, es decir, el 1% de tope que pone el Ministerio de Trabajo de Milei es una ridiculez. Sí, O sea, matar el salario. Es así. Incluso se da la desgracia, como pasó con el gremio de comercio, que van en queja a la OIT. Sí, y le terminan pagando menos. Es así. O sea, no, es una locura. Sí, no, permitime. Cavalieri, bueno. Sí, no, ni hablar. Permitime una cosita que por ahí para los oyentes es desconocido. Los sindicatos portuarios tienen una internacional a nivel global y creo que hace poco tiempo, el año pasado, incluso han hecho un paro a nivel mundial de los puertos, algo pero muy importante. O sea, la estructura sindical internacional tiene mucho peso, en particular en el tema portuario, todo el tema del comercio internacional, ¿no? Y los sindicatos en Argentina, que son muchos y variados, algunos más grandes, otros más chicos, son parte de esa organización internacional del transporte. Y la verdad que el tema de la solidaridad de clase se expresa rotundamente. En su momento incluso los puertos de España estaban cerrados, Baltimore en Estados Unidos, porque el presidente de la Internacional del Transporte es un trabajador norteamericano. Sí, además juegan un rol político muy importante. Han dado su solidaridad con los trabajadores y el pueblo de Palestina. Así es. Con embargos portuarios, embargos de envío a Israel, sobre todo los embargos de armas, y dan una muestra práctica de la posibilidad que tiene esa unión. Bueno, es lo que nos falta en la Argentina, que si bien hay 3 centrales sindicales, hay lugares que incluso hay mucho más, como en Brasil, que hay mayor división, pero que tenemos una dirigencia sindical, por lo menos en grandes gremios, que es conciliadora, por decirlo con delicadeza, que no confronta. Está aburguesada, que está estancada, ¿no? Así es. Yo voy a invitar a ver un streaming que sale con el nombre de Azopardo, ahora, @AzopardoStream, que es la voz oficial de la CGT, que todavía no tiene nada subido, pero mañana se larga, porque de verdad a los compañeros que dicen que no se conocen las noticias, es el momento de exigirles que comuniquen todas estas cuestiones para que los trabajadores que están en la pavada de los reels de YouTube puedan también escuchar nuestras pavadas, o sea, paro acá, paro allá, compañeros, los despidos en Ledesma, el conflicto de Tierra del Fuego, digo, para marcar punta y punta en el territorio de nuestro país, e incluso ver las cuestiones de solidaridad de clase internacional con el trabajo sobre Palestina y incluso en el conflicto de Ucrania y Rusia y otros conflictos que hay en África que nos importan a todos. Sí, Gitano, vos sabés que recién vos lo mencionabas al Bocha Palacio. Yo recuerdo que hace unos años, todavía estaba en vida, un querido compañero nuestro, metalúrgico, histórico, dirigente de Villa Constitución, Victorio Paulón, que lo entrevistamos, y Victorio dijo,
Con estos dirigentes del transporte, como Fernández, como Maturano, cómo se extraña al Bocha Palacio, ¿no? Le decía, le hablaba a los compañeros y le decía en la comparativa, Sí, sí. bueno, está bien. No era una joyita, pero era nuestra joyita. Sí, Si es por O sea, fue como... si es por Hoy la extrañar, nostalgia nos invade porque también yo que vengo del palo de la izquierda y nunca congenié mucho con el MTA porque algunas Social cositas de la cristiano, historia de sí. Moyano en la previa de Camioneros. ujú, Realmente el tándem Moyano-Palacios contribuyó, yo creo que fue definitivo en el final del Menemismo. pésimo gobierno de Carlitos. Del Mercado. menemismo, claro. así es. Ahora, Sí, fueron protagonistas de esa caída. Sí. Gitano, soy Marcelo, te decía que en tren de extrañar, como decía Guillermo, extrañémoslo a Tilio López, que era secretario Bueno, general de la UTA en eso ya es Córdoba, un ¿no? extrañamiento superior. Claro. O al gringo Tosco, que mañana se cumple. Por eso mismo te lo decía, fueron dos artífices del Cordobazo, el gringo y el negro Atilio. Mañana no es el Día del Ejército, mañana es el aniversario del Cordobazo. Y algunos dicen que también es el aniversario de Aramburu, que no sé qué, algunos lo festejan. Bueno, no lo Gran quise burazo. mencionar para no herir susceptibilidades. Acá no ibas a herir a nadie. No, acá no. Pero, y volviendo a Victorio, vos sabés que me decía Victorio una cosa que yo quisiera que vos me ayudaras a constatarlo. Victorio tenía una enorme esperanza en los jóvenes metalúrgicos, en los pibes metalúrgicos. Dice, no, porque en los metalúrgicos yo veo que las nuevas generaciones... ¿Existe eso en las bases sindicales? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Hay una renovación, hay una dirigencia más fresca que puede revivir a esos dirigentes que mencionábamos recién? ¿O es una utopía, o es una cosa que no va a ser igual, o va a ser difícil de igualar? ¿Cómo lo ves vos? Para mí es el sueño húmedo de Roca, de Paolo Roca, es exterminar los sindicatos de la faz de sus empresas. Uh-huh. Eso, con cuentagotas, genera una cantidad de despidos muy importante. Sin embargo, hay una resistencia sostenida, porque se nota, al igual que, salvando las distancias, al igual que como fue en Villa Constitución en los 70, cae la primera línea, cae la segunda línea, cae la tercera línea y siempre hay soldados después a seguir. Los metalúrgicos de Tierra del Fuego son hoy una punta de lanza muy impresionante, porque la empresa principal de Tierra del Fuego es de la familia del Caputo. Como de Caputo. Claro. Y no es poca cosa ese dato. Yo creo que es muy importante, no solamente ahí, sino en las grandes empresas de la industria de la alimentación, en las grandes constructoras, hay, pese a los intentos de la cúpula sindical más corrupta de mantener, surgen, yo por ejemplo lo veo con mucha simpatía a Forlán. A ver. No es que sea la revolución permanente vívida, pero es un tipo que respeta a los trabajadores a la hora de estar presente en los conflictos y que lo mira cara a cara a Paolo Roca, no es Caló, digamos, que fue un secretario general oscuro, Claro. sin ninguna vocación de lucha. Exacto. Sí, Siempre de la periferia al centro. Que Gitano Cristina O sea, lo eligió a Caló para que fuera su cabeza sindical, ¿no? Bueno, también eligió a Piñanelli para el ESMATA. Sí. Y hay tipos como Manrique que
de vez en cuando tienen algo para decir. Sí, sí. Y sin embargo, lo eligen otros interlocutores, ¿no? Bueno, yo creo que la compañera Cristina en estas últimas semanas, o en estas últimas 2 semanas, se ha esmerado por dar batalla contra los admiradores de la línea sindical. O sea, tenemos que defender a capa y espada a los docentes que acaban de tener un enorme triunfo en Catamarca, y tenemos que defender a capa y espada a los estatales, que según Cristina deben estar sujetos a una nueva estateidad. Sí, sí. O no me acuerdo exactamente Estatalidad, el término. sí. Habla de un Estado eficiente, como si la responsabilidad fuera de los trabajadores y no de las gestiones, de los funcionarios. Bueno, entonces, si estamos poniéndonos de acuerdo en ese tema, hay que ponerse de acuerdo en una cuestión principalísima. La unidad de clase es necesario mantenerla antes de entrar en cualquier contubernio, en cualquier mezcolanza, como dijo Larroque en estos días. No quiero discusiones con papelitos donde me dicen el 23% para tal grupo, el 30% para tal otro. Quiero un programa que defienda a los trabajadores y que sea de compromiso para todo aquel que militemos. Te lo dice un Gil de los tantos que repartieron volantes ya para Scioli, ya para Fernández, para Massa. Ya estoy podrido. Estoy y estamos. Estamos gordos de sapos comidos. Varios. Sí, nos caen mal los sapos, gitano. Sí, estoy atragantado. Sí. Bueno, compañero. Te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco mucho la participación en el programa y esperemos que le encontremos los trabajadores y las trabajadoras solución a este problema. No esperemos demasiado de los demás, y en todo caso, si algún referente nacional se pone a la cabeza, mejor, pero si no, los trabajadores siempre vamos a estar, ¿no? Había un himno que decía con la cabeza de los dirigentes. No, también está el otro que dice: ni en dioses ni tribunos está el supremo salvador. Solo en las manos del pueblo, pero bueno, no quiero hacer la musiquita. Yo planteaba hace un rato que hay una industria muy grande en Argentina que por ahí exportándolos nos puede llevar a solucionar varios problemas económicos, que es la industria del traidor. Entonces, ¿quién va a comprar eso? Bueno, ¿vamos a pagar la deuda externa con eso? En algunos países, te podría hacer una lista larga de países que están dispuestos a comprar. Sí. Nadie está exento, ningún país está exento. Todos tienen su traidorcito escondido atrás. Sí, pero algunos están algunos vienen en las estampitas de la iglesia. Nosotros no tenemos traidorcitos, traidorzazos. Con sanguchito y todo. Bien. Bueno, un abrazo fuerte, gitano. Muchas gracias por el llamado, compañero, y estoy siempre a disposición. Abrazo. Hasta pronto. Gracias. Alejandro el Gitano Ulloa.